ya está. Es muy contagiosa esta. Sí, Veía los números otros días, es súper contagiosa. sí. Vamos a la próxima nota. Así es, Marcelo. Vamos a hablar sobre esta organización que hace y mucho, ¿no? La Sin lugar a ONG dudas. Concientizar para Prevenir. Exactamente, ya lo tenemos a Jorge Chirico con nosotros. Jorge, bienvenido, ¿cómo Hola, está? Jorge. Hola, buenos días, Sofía y Jorge. Marcelo, ¿cómo les va? Un placer, Jorge, un placer tenerte con nosotros y bueno, y seguir hablando en este caso de este conversatorio federal de asistencia a víctimas de siniestros viales, que está bueno esto. Y veía también una publicación de esta semana con respecto a otro accidente importante de moto y auto en Carlos Paz. Sí, exactamente. Bueno, el primer tema es que hemos sido invitados nuevamente por el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba para participar de este conversatorio, donde muy interesante lo que se ha planteado, porque de alguna forma hay que darle difusión a algo que muy poca gente conoce, que es la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales, y tres representantes de ellos han estado, que es el doctor Pablo Rani y las licenciadas Marta Jiménez y Marina Picciani, si mal no recuerdo, y explicaron en qué consiste, algo que realmente es muy importante para aquellos que sufren un siniestro vial o para los familiares, en el caso que las víctimas sean fatales, que pueden recurrir a esta red federal con un número 149, opción 2, que ahí se le va a hacer todo tipo de asesoramiento, en la parte legal, en la parte asistencial, cuando requiera algún traslado desde alguna provincia hacia otro lugar. Bueno, y obviamente priorizando aquellas personas que no tengan la capacidad económica de poder solventar los gastos que producen. Lamentablemente hemos escuchado, digo lamentablemente por lo que escuchamos, relatos de gente que participó de este conversatorio, que son familiares, mamás de víctimas fatales, y todo lo que acarrea después de haber pasado por una situación semejante. Con lo cual nosotros nos reafirma más nuestro trabajo en lo que hace a la prevención. Es decir, nuestro trabajo consiste en tratar de evitar llegar a las situaciones que esta gente ha llegado. Pero bueno, si lamentablemente pasa como está pasando y como lamentablemente ha pasado en todo este tiempo, tienen esta posibilidad. Es una red que depende de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y que además firman convenios con todas las provincias, con las 24 provincias han firmado hasta ahora. Esto ha nacido en el año 2019 y hace creo que un mes apenas se ha firmado el convenio con la provincia de Córdoba, y cada provincia después tiene un representante de esta red para poder asistir, ¿no es cierto? Sí, la verdad Mira, que... claro, pero es importante la asistencia, Sí, ¿no? Es sí, clave sí, poder sí, claro, seguir asistiendo a esa gente que han pasado un trauma importante, Jorge. Sí, es muy importante el tener una asistencia de este tipo, porque los relatos de la gente que Sí. estaba en este conversatorio y que todavía no tenía conocimiento de esto, nos contaba el sufrimiento que pasa en la parte obviamente emotiva y la parte económica, que no Claro, deja de ser claro. importante, ¿no es cierto?, para muchas familias que no tienen la posibilidad de traslados, que no tienen la posibilidad inclusive de llegada. El relato fue muy duro, o sea, no me voy a extender, Está bien. pero desde el momento de no dejar ver al cuerpo de la víctima, o sea, hay un montón de cosas, de situaciones Sí. que realmente el que pasa por una situación como esta conoce lo que lamentablemente hay que Vivió, sufrir, sí. ¿no? Entonces,
es muy importante tener un apoyo psicológico, un apoyo moral, un apoyo económico Claro. y de asesoramiento fundamentalmente. Estamos hablando también, ¿no?, en su mayoría siniestros provocados lamentablemente por gente que conducía alcoholizado, ¿no? Bueno, obviamente nosotros estamos convencidos que más del 90% de los siniestros viales son provocados por el ser humano, o Sí, sea, por fallas humanas. Quizá el porcentaje aumente si nos detallamos en algunas situaciones de infraestructura o de mantenimiento del vehículo. claro. Y además es muy importante tener presente las situaciones psicológicas en que está cada conductor en el momento de salir a la calle, a la vía pública. Fíjense lo que ha ocurrido hace muy poco tiempo con Vicente López, creo que fue Ujú. el piloto de avión este que andaba en una moto y Sí, que le pasó por arriba el abogado. le pasó por arriba. Bueno, estamos hablando de un espejo que le rompió, se pelearon y llega a una Es situación tremendo. en donde las víctimas son dos, porque no nos olvidemos que ahora la persona que está en situación de judicial, que seguramente va a tener que enfrentar, es también una víctima. Entonces, o sea, estamos hablando en el sentido de que va a sufrir toda su vida, le va a quedar Ay, esta sí, situación presente. sí. Entonces, de alguna forma, creo que lo importante es educarnos. Hace mucha falta la educación, el saber si una persona está en condiciones psíquicas y psicológicas de poder conducir un vehículo, porque la vía pública exalta lo que nosotros venimos trayendo desde nuestras problemáticas personales. Entonces ahí se exaspera y ahí es donde nosotros hemos participado justamente en otro conversatorio con otro psicólogo, en donde decía, bueno, contar hasta 10 antes de reaccionar, Claro. no todos Sí. estamos preparados para eso, pero bueno, hay que de alguna forma ir educando a las futuras generaciones, porque no nos olvidemos que estamos en una situación muy complicada Sí, en sí, lo que sí, sí, hace a sí. la circulación en la vía pública. Sí, 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 El sí, año sí. 2020, si bien se redujeron los siniestros y la cantidad de gente que ha fallecido, pero no se redujo porque la gente tomó conciencia, sino porque de Porque no estaba alguna en la forma calle. tuvimos que estar encerrados, ¿no es Claro, cierto? claro. Hoy estamos volviendo a salir y estamos viendo que la siniestralidad no disminuye. Por lo tanto, creo que tenemos que Claro. tomar más conciencia de todos lados, ¿no? Desde los gobiernos hasta las escuelas, hasta inclusive los ciudadanos en En general. general, Tenemos que claro. Tal cual. trabajar muchísimo la Sí, concientización. sí. Tal cual. Bueno, como decía, el que veíamos que esta semana hubo un accidente importante entre auto y moto. Digo, se está dando casi todos los días eso. Sí, sí, lamentablemente sí. Entonces, hay que, o sea, nosotros trabajamos decimos, ¿tiene solución esto? Tiene solución. Quizá a mediano, a largo plazo. ¿Cuál es la solución? Y tres puntales. Educación, control y sanción. Ujú. Pero Exacto. la educación es la base Es la de base de lo todo. que va a venir en el futuro. Y obviamente, ustedes fíjense la agresión que hay en aquellas personas que son controladas por un inspector de tránsito, por un policía que los para, Sí. y Sí. que se empiezan, primero queremos justificar la falta, si es que hubo una falta, y la falta no se justifica, la falta se asume y hay que tratar de, si yo Ujú. estacioné mal, si pasé un semáforo en malas condiciones, hay que asumir los errores. A partir de ahí podemos empezar a trabajar para mejorar. Pero si siempre la culpa se la vamos a echar al que me está controlando, de repente hay muchos que dicen, pero es recaudatorio. Bueno, pero vos cometiste o no cometiste la falta. Y esto no es defender ni a la policía caminera ni a No, ningún no, no, inspector. no, no, no. Es la única Esto es, forma. sí, exacto, es simplemente asumir. O sea, estoy mal estacionado, me hacen una multa.
bueno, es recaudatorio, sí, pero yo le doy la posibilidad Claro, al Estado de claro. que haga una recaudación. Entonces, Totalmente. hay que tratar de trabajar mucho la parte personal y yo creo, Sí. por lo menos desde nuestra organización, consideramos que los exámenes para otorgar una licencia de conducir deben cambiar en la parte psicológica, deben haber un estudio más exhaustivo de aquellas personas a quienes le vamos a dar un vehículo, sea moto, sea auto, o sea, la vía pública tenemos que respetarnos y hay una categoría de respeto. Así Primero el es. peatón, el ciclista, el motociclista y así Claro, sucesivamente. claro. Y bueno, esto hay que asumir lo que es así. Si nos vamos simplemente saliendo a cualquier lugar a ver, vemos que no se respeta en las esquinas que esté cruzando un Para peatón, nada, no, jamás. no se respeta. Bueno, eso hay que cambiarlo, porque si queremos mejorar, si hay intenciones de mejorar, eso hay que cambiarlo sin lugar a No, y dudas. aparte si frenás, te insultan los de atrás. Te choca el de atrás. O te chocan, ¿no? Yo por Te ahí chocan cuando atrás. voy, yo tengo moto y cuando veo que quiero hacer pasar al peatón, veo si tengo alguien atrás, porque el otro Claro, no, claro, no claro. mide eso, No, ¿no? no, no, Pero no. bueno, hay que tener más Sofía, responsabilidad. eso justamente es educación. Exacto. Claro, claro. Exacto. Sí, sí, Claro. sí, es la base. Hay mucha gente, muchos argentinos que salen a países donde el respeto a las España, por normas de ejemplo. tránsito, España, donde uno pone el España, piecito y para Y el frenan auto. automáticamente. sin ir tan lejos, Marcelo, acá en Uruguay estamos Claro, hablando, claro. en Chile. O sea, hay un respeto por el peatón que es fundamental porque Sí. saben que es el que tiene la prioridad. Eso Así es, es. están educados de esa Sí. forma. Entonces, cuando nosotros los argentinos viajamos a esos países, Lo vemos. Tal cual. respétame, decime, ¿cómo se respeta la Sí, norma? Exacto. Y sí, venimos sí, acá y sí. nos contagiamos Tal quizá cual. del que no la respeta, ¿no? Y también es Entonces, bueno, importante la educación en uno como peatón también, ¿no? Porque el cruzar por la senda peatonal, cosa que a veces cruzamos por Y por sin cualquier mirar. lado sin mirar y bueno, también vienen los accidentes, ¿no? Es, También eh, es importante en desde las ese dos lado, ¿no? partes, ¿no? desde la ONG siempre decimos que debería existir desde el jardín de infantes Sí. la educación Educación vial, vial, es totalmente. decir, cómo nos vamos a trasladar. Pero no solamente eso, porque antes del jardín, el que está, digamos, circulando con un bebé es el adulto mayor, el responsable, papá, mamá, tío, abuelo. Esa persona también tiene que saber que nuestros hijos, nuestros menores, nos están mirando nuestro accionar y se contagian. A los primeros que ven los niños es a sus papás. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo están circulando por la vía pública? Entonces, si mi papá lo hace, yo tengo derecho a hacerlo. Eso es así en la psicología infantil. Entonces, si nosotros los adultos no tratamos de educarnos y de educar a los adultos que van a ser futuros papás, mamás, tíos o que van a tener un menor a cargo, realmente vamos a estar complicados, porque Sí. si no, no podemos cambiar actitudes, cambiar formas de vivir, ¿no es cierto? Así es. Gracias, Gracias, Jorge. por tu Gracias tiempo. No, muchísimas trabajo. gracias a ustedes Y por el trabajo que y hacen. bueno, un gran saludo para Sofía, Marcelo y el resto de la audiencia. Gracias. Un gracias. abrazo Un grande, abrazo, Jorge. Ahí está. Bueno, importante el trabajo que hacen, es verdad. Tal cual, tal Y está bueno siempre tenerlo y recordarlo, ¿no? Y ojo en la calle, ¿no? No hay que ponerse loco, no hay que... mi madre una vez me decía, ojo, no te pelees en la calle, porque siempre hay un loco más loco que vos. Sí. Y bueno, mira lo que pasó con Mira lo este que pasó piloto, con ¿no? el piloto y el Lamentable, abogado. El abogado está horrible. prófugo, El abogado, y encima no lo pudieron atrapar. ¿no? Está prófugo. La verdad que es lamentable, Marce. Y bueno, y también respecto a esto, una colega nuestra que el fin de semana la chocó un vehículo que venían alcoholizados. Venían a 180 en autopista Córdoba-Carlos Paz. Y claro, se vieron de pronto el auto de Memia que venía a una velocidad correcta. Claro. Y no la vieron y volcaron ellos, ¿no? Y no se hicieron nada, ella venía con toda su familia. Entonces ahí está el nivel de inconsciencia, ¿no? No.
que uno tiene que agarrarse de un milagro, porque si no, no se puede hablar de otra cosa. Y la única manera de educarnos es con el bolsillo. Los países más desarrollados, no digo desarrollados, sino los países más organizados, todo lo que organizado en materia vial, lo han hecho a través de multas, pero multas claro, muy importantes. No es que son, ay, qué bien que son, no sé, por decirle, los ingleses, qué maravilloso, qué educado. No, qué educado. Las multas que tienen que pagar, no es por educación, es por multa, y así se los educa. Y bueno, y acá también tendremos que hacer todavía aún más. Volante, ¿no? Vamos a la pausa, Marcel. Así es, ahí venimos con más, no se vayan.